Bienvenidos al Observatorio del Consumidor, un programa de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecus. Hoy día analizaremos la relación entre el Estado y el consumidor. Según algunos expertos, el modelo de libre mercado impuesto en Chile desde fines de los 70 ha minimizado la intervención estatal. La consecuencia de esto es una importante concentración económica y, por ende, esperables abusos contra el consumidor. En el caso chileno, por ejemplo, los extremos a los cuales se llega son increíbles. Piense usted que, según cifras oficiales, el promedio que cobran los bancos, ahora, en estos meses, por los créditos de consumo y las tarjetas de crédito, llegan a 20% y a 40% anual, respectivamente. ¿Y sabe usted cuánto pagan los bancos por ese dinero que les presta el Banco Central? Cero. En este contexto sería necesaria una regulación más activa por parte del Estado para proteger al consumidor. Yo creo que el Estado tiene que intervenir más en el mercado. Tiene que tener una participación más activa, más allá de la regulación. Ahora, cuando uno habla de esto, dicen que es añejo. Está con ideas añejas. Las ideas no son las añejas, los problemas son los añejos. Hay voces que han propuesto un Ministerio del Consumidor, pero no es la única idea. Más que un Ministerio del Consumo, es probablemente incorporar de que el Ministerio de Economía sea de Economía, Fomento y Consumo, podría ser. Esa yo creo que es una alternativa también positiva, pero principalmente es el Consejo del Consumo, que es el que nosotros estamos planteando hace muchas veces. Fortalecer el financiamiento a las asociaciones de consumidores sería otro camino. El único aporte institucional con el cual cuentan las asociaciones de consumidores son los fondos concursables, que para el año pasado fueron 205 millones de pesos, o sea, 205 millones de pesos en menos de lo que gana la Josefina Correa, la gerenta de DIS, que sale en televisión. El tema da para una discusión profunda, ya que abarca los intereses de todos y una condición de consumidores que nos acompañará toda la vida. Estamos en un nuevo capítulo del Observatorio del Consumidor, hoy día para hablar del tema del Estado y el consumidor. ¿Cómo se relacionan estos dos estamentos y de qué manera el Estado nos puede proteger o tal vez no nos está protegiendo? Eso lo vamos a analizar hoy día con dos expertos. Tenemos aquí en el estudio a don Francisco Castañeda, él es economista de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, y tenemos también a don Finn Samsing, él es exdirector de Conadecus, siempre vinculado a la Corporación de Consumidores y Usuarios Conadecus. Él es economista de la Universidad de Chile, también con otros títulos en relación al tema económico y siempre muy preocupado de este tema del libre mercado. Don Finn, vemos que aquí en Chile se habla que hay un sistema de libre mercado, pero parece que es demasiado libre según algunos. ¿Qué opina usted? El sistema de libre mercado que está operando en Chile es un sistema que comenzó como está en este momento por la década del 70, y es un sistema que bajo las circunstancias en que estaba viviendo el país necesitaba de darle todas las facilidades y las menos cortapisas posibles al capital. Y eso llevó a un sistema de libre mercado que, entre paréntesis, no tiene nada que ver con el sistema de libre mercado que opera en los Estados Unidos. Las reglamentaciones de Estados Unidos, por ejemplo, este problema de colusión que hubo hace poco, allá está penado con penas de cárcel, con multas y con indemnizaciones a los sectores afectados por esta situación. El esquema lamentablemente no ha sido mejorado en el tiempo, y eso uno lo puede atribuir básicamente a las autoridades que quizás, o al sector político,
quizás por no entender el problema o por no querer entender el problema, es que no se ha hecho absolutamente nada y cuyo resultado ha sido es que estamos en este momento en una economía de libertinaje de mercado donde prácticamente se ha producido una tremenda concentración de la riqueza en el país y donde claramente las estadísticas dicen, por ejemplo, que el crecimiento al cual se le ha dado un énfasis muy grande, el crecimiento del país ha sido bastante interesante, bastante bueno dentro del esquema actual, pero cuando uno ve cómo ha crecido, por ejemplo, las remuneraciones de la gente, eso ha crecido en porcentaje mucho más bajo que el crecimiento de la economía. O sea, al parecer este sistema de libre mercado beneficia a unos pocos y al consumidor lo tiene un poco desvalido. ¿Qué opinas tú, Francisco? Sí, efectivamente hay sectores de la economía con alta concentración empresarial. El argumento típico, las empresas tienen economías de escala, son más eficientes y podrían traspasar esos menores costos a los consumidores vía menores precios. Estoy hablando en general la industria financiera, la industria de los supermercados, el retail, y sin embargo uno observa especialmente en los consumidores de ingreso medio bajo cuando hay menos poder de información. Cuando las asimetrías de información son mucho más severas, la posibilidad que estas empresas traspasen costos indebidos a los consumidores son muy altas. Incluso hay que mirar lo que ocurre en nuestro sistema de AFP, la ley de licitación de las carteras para los afiliados jóvenes ha sido fuertemente resistida por los grupos empresariales que administran los fondos de pensiones, y lo que busca la ley es simplemente hacer más competitivo el sistema de pensiones, porque hoy día la comisión, incluyendo el seguro, más o menos de 2,3, 2,4% del salario con tope 60 UF, eso se considera excesivamente caro como costo de administración. Hay 4 o 5 grandes empresas que administran los fondos de pensiones que pertenecen a todos los trabajadores. Estamos hablando de una cifra que ya bordea los 100.000 millones de dólares, el equivalente al 50% del PIB, y sin embargo no hay competencia, no se ve que entran nuevos actores. Por lo tanto, la licitación para los jóvenes que entran al mercado nuevo, al mercado laboral por primera vez, es una condición ineludible. Don Finn, este libre mercado excesivo genera una mala distribución del ingreso, genera concentración de mercado y este tipo de consecuencias para la población. ¿Cómo ve usted ahí este tema? Hay una teoría del chorreo que supuestamente nos llegaría la riqueza a todos, pero en la práctica no es así. Mire, yo creo que uno de los temas importantes es que a nosotros nos vendieron, a los chilenos nos vendieron el sistema de libre mercado, de que esto iba a beneficiar a toda la gente a través de la teoría famosa del chorreo, que de arriba hacia abajo iba a permearse los beneficios de este nuevo sistema. Pero la verdad de las cosas es que eso no ha sucedido. Nosotros, hay índices que demuestran claramente de que el Producto Bruto ha crecido en cierta forma y el ingreso de la gente ha crecido mucho menos. Pero junto con eso ha aparecido otro fenómeno que tampoco se hace presente en el mercado, que el sistema no ha sido capaz de generar oportunidades para la juventud. Y eso se refleja claramente en que Chile tiene uno de los índices mundiales más bajos de participación del sector trabajo en el segmento de gente de 15 o más años. Chile está alrededor del 54%, el promedio mundial 54-56% de ese segmento, o sea, de la gente mayor de 15 años, digamos los mayores de edad, solamente el 55-56% está en el mercado de trabajo. Y ese promedio mundial es del 71%. Ahí eso indicaría que nosotros tenemos una cantidad enorme de juventud y de gente que no está en el mercado de trabajo y posiblemente sea la base de por qué estamos con la delincuencia y con los problemas que nos afectan en el presente. Francisco. Sí, la tasa de desempleo de la gente joven en Chile entre los 15 y 24 años es muy alta. Ahora,
Cuando uno analiza esto por estrato social, es muy alta, es superior al promedio nacional. Si el promedio nacional es 10%, esta tasa de desempleo bordea el 30, el 35%. Incluso es superior a la de los países de la OECD, el club de países donde quiere entrar el ministro de Hacienda. Entonces uno dice, ¿por qué Chile tiene tasa de desempleo juvenil tan alta? Y luego viene el argumento de que el Estado, el gobierno o en general no se están creando empleos para la gente joven. Yo me hago la siguiente pregunta. Una persona joven de un estrato socioeconómico alto, lo cual está muy bien por su familia, ¿va a buscar trabajo o va a seguir estudiando a la edad de los 18 años? Va a seguir estudiando, por lo tanto, al estar estudiando no forma parte del desempleo. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los jóvenes que terminan a los 18 años, que vienen de barrios populares, con escasos recursos? Tienen que trabajar y tienen que trabajar con escaso capital humano, que no se lo entrega un sistema educativo que no atiende las necesidades técnicas de la educación técnica profesional como debiera, salvo excepciones muy honrosas como el Liceo Técnico Profesional de Huina, que conocí a través del programa CONICET Explora. Entonces todo el mundo dice, no, la tasa de desempleo juvenil es muy alta, pero es alta porque efectivamente esa gente no entra a la educación superior, no solamente universitaria, técnica profesional, porque es oneroso, es caro y porque la realidad sociocultural de esa familia lo lleva a que ellos tienen que trabajar para complementar el ingreso de los padres. Así que cuando uno analiza eso por estrato socioeconómico, por barrio, y dice, bueno, hay más desempleo en la gente que vive en las poblaciones más pobres del país, de regiones, de la ciudad de Santiago, obviamente, como dice Fin, esto es un caldo de cultivo para la delincuencia, para la droga. Imagínense lo duro que es para un joven que ya está en segundo medio darse cuenta que no va a acceder a la educación superior porque es onerosa, porque el colegio no le entregó la calidad que le esperaba y porque de alguna forma ve que tiene que trabajar para complementar los escuálidos ingresos del padre. Don Fin, en otras oportunidades que hemos tocado este tema, hemos hablado de un caso que se vincula directamente con los consumidores, que es lo que pasa con los proveedores de los supermercados, de las grandes cadenas de supermercados. Muchos de ellos, de estos proveedores pymes, por ejemplo, que tienen pocos productos y que están obligados a venderlos en estas cadenas. Usted me comentaba, a raíz de lo que usted también decía de la diferencia con Estados Unidos, es que en Estados Unidos se resguarda también el derecho de ese pequeño proveedor. En Estados Unidos, una empresa que le vende a otra empresa, le tiene que vender siempre a esta otra empresa al mismo precio que le vende a la empresa al lado, a la de más allá, y a la... No pueden existir las discriminaciones de precio. O sea, el almacenero, para decirlo bien claro, le va a comprar arroz al productor de arroz, le va a comprar al mismo precio que ese productor de arroz le va a vender a una cadena de supermercados. Y eso es en Estados Unidos, o sea, no hay discriminación de precio. Hay una famosa ley Robinson-Patman sobre el tema y ahí se puede ver en detalle de cómo opera eso. Pero en Chile no ha existido eso. Entonces se empieza a aparecer el problema de que el desarrollo de las empresas concentradas se produce por las eficiencias internas, que eso se habla mucho sobre el asunto de la eficiencia interna, que mientras más grande yo voy a ser más eficiente. Entonces eso justifica la concentración. Pero resulta que en Chile el desarrollo, y eso no sale públicamente, el desarrollo se produce por la capacidad de negociación tremenda que tienen estos grandes almacenes o supermercados o tiendas que la ejercen, ese poder de compra lo ejercen sobre el proveedor mediano y pequeño, y suceden dos cosas. Indudablemente que en esa negociación se discriminan precios, hasta las empresas más grandes. La papelera, por ejemplo, que abastece a los supermercados, tiene descuentos por volumen, que claro. Esa es la tragedia, es los descuentos por volumen. Esa es la fuente de toda la discriminación en el mundo empresarial. Y esa papelera le vende a un precio al almacén de la esquina y le vende a otro precio completamente distinto al supermercado. Resultado, ese
¿Almacenero? ese almacenero desaparece del mapa. Y los proveedores que no son suficientemente grandes como la papelera, lo van extorsionando hasta que desaparecen del mercado. Y entonces a nivel industrial se produce la concentración y a nivel de retail, o sea, a nivel de la comercialización, se produce también la concentración porque los términos que tiene el gran comprador no son los mismos del almacenero. Y así es como ha ido desapareciendo el comercio detallista en Chile. Toda esta situación que sucede con los proveedores en los supermercados de ninguna manera beneficia al consumidor tampoco. Mientras no exista la competencia, yo no tengo por qué bajar los precios. Pero yo, no teniendo competencia, yo puedo extorsionar a mi proveedor que está arriba y obligarlo a bajar sus precios, hasta que el hombre a lo mejor revienta, salvo que se una y se crea otra empresa y se concentra en una empresa grande, el proveedor. Pero esto tiene que ver con el problema de la discriminación de precios, que es uno de los vicios que lo aprobamos. En Chile aprobamos que cuando uno compra mucho, tiene derecho a rebajas de precios. Claro, posiblemente eso a nivel de consumidor, yo como consumidor podría entablar una negociación si tengo mucho que comprar. Pero eso es inaceptable en las relaciones entre empresas, completamente inaceptable, porque si yo discrimino, el proveedor discrimina los precios que le entrega al otro industrial, ese industrial está en mejores condiciones que su competencia. Y si esa competencia no es capaz de tener los mismos precios que le pone el proveedor, que debiera ponerle a todos igual, ese proveedor desaparece si no tiene las mismas condiciones del más grande. Francisco, ¿no es cierto entonces eso que señalan algunos de que el mercado se regula solo? Es cierto, la función que ha cumplido CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, es valiosísima, así como las asociaciones de consumidores. Pero hay algo claro, cuando se señala, usted tiene que hacer una denuncia responsable, cuando la gente está siendo injustamente discriminada discriminada en términos de que se le cobra precio excesivamente caro a través de los monopolios farmacéuticos, los supermercados, o a través de la comisión, el cargo de comisiones de cobro no claro en las cuentas bancarias, en las cuentas del retail. Efectivamente el mercado no se regula solo, tiene que haber, si el mercado en este esquema económico que nosotros vivimos, la concentración es un dato de la causa, o sea, la economía va hacia mayor concentración, ya eso te lo refleja, por ejemplo, a nivel de patrimonio bursátil de las compañías en bolsa, que más o menos son 200.000 millones de dólares, una vez el PIB, el 60 y tantos % es dueño un accionista o un pacto controlador o un bloque de accionistas. Entonces, esto te lleva a que a las decisiones que toman estos grupos en términos de la transparencia de la información respecto a la compra y venta de acciones lo hacen beneficiando la mayoría de las veces ellos y perjudicando a los accionistas minoritarios. Afortunadamente el gobierno aprobó la ley de gobiernos corporativos donde le da mayores facultades a lo que se llama el director independiente. Muchas decisiones de las empresas ya no basta la mayoría del directorio, la cual la mayoría en el directorio la tiene el accionista controlador porque tiene más acciones, sino que requiere el voto del director que representa a los accionistas minoritarios en las compañías. Entonces, el tema de fondo es el siguiente: concentración bursátil, concentración de la riqueza, concentración en diferentes tipos de industrias, mercado de AFP concentrado, el sistema financiero altamente concentrado. Entonces, la concentración es un dato y la única forma es que el Estado idee formas más inteligentes para combatir la concentración. Estamos hablando que la AFP la administre una parte, aparte de la licitación previsional, darle funciones al instituto, al INP, el Instituto de Normalización Previsional, que podría tener costos de administración mucho más bajos, darle mayor rol, por ejemplo, a la banca pública, que Banco Estado cumpla un rol mucho más directo y más decisivo y significativo que el que hoy día cumple en términos de llevar las tasas de interés hacia abajo. Entonces, el mercado no se regula solo.
Don Fin, ya nos quedan pocos minutos para cerrar este capítulo y le quiero consultar por una idea que usted plantea en uno de sus documentos sobre crear un Ministerio del Consumidor. ¿De dónde proviene esa idea? ¿Qué atribuciones tendría este ministerio? ¿Qué labor ejercería muy distinta a la que hoy día ejerce el CERNAC? El CERNAC no alcanza para todos los problemas que hay hoy día. En realidad esa no es una idea original mía, quizás lo original es el nombre, pero esto es una copia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que es ministerio, y el Departamento de Comercio tiene dos áreas marcadas, una que es todo lo que es protección al consumidor y otra área es regulatoria del mercado, o sea, todo el Federal Trade Commission lo que hace es estar sistemáticamente regulando el mercado. Y por eso yo en mi análisis he dicho, mire, el asunto de la intervención del Estado es en tres etapas. Una es la macroeconomía, donde se manejan las grandes variables, las políticas monetarias, las políticas cambiarias, etcétera, etcétera. Otra área es la microeconomía, donde el Estado interviene para regular el mercado, cosa que en Chile no lo hemos hecho bien, salvo en la última fiscal económico, que ha estado interviniendo más para tener una mejor regulación del mercado. Y yo he creado el término nanoeconomía, que es el consumidor final que está solo y ahí necesita la protección del Estado. Necesita la protección porque solamente yo quiero mencionar el escándalo que es en el país, el problema de las tarjetas de crédito, donde el Estado no ha podido y no ha querido o no se ha hecho visible una regulación que evite los abusos que se cometen en las tarjetas de crédito comerciales. Una de las primeras cosas que sacó el presidente Obama en Estados Unidos, que está peleando, son evitar los abusos que se producen en las tarjetas comerciales en Estados Unidos. Y eso es porque aquí en Chile, mi apreciación es que el mecanismo económico más potente de redistribución de renta es la tarjeta de crédito, donde a costos que son altísimos, más de 100% al año, eso significa una redistribución de la renta que la gente de bajos ingresos y de medio ingreso que está metida en el negocio de las tarjetas de crédito están pagando costos altísimos en beneficio de las instituciones financieras o de los capitales que están ahí. Para ir cerrando, ¿de qué manera el consumidor, a lo mejor organizado, puede paliar un poco esta falta de regulación? ¿Qué rol tienen, por ejemplo, las asociaciones de consumidores? ¿Cómo lo ves tú? Las asociaciones de consumidores se concentren en lo que llamo yo mercados concentrados y de alta sensibilidad. Todo lo que son productos médicos, farmacéuticos, productos alimenticios de primera necesidad. Porque bien como dice Fin, esto es una transferencia neta de recursos de los quintiles más pobres de la sociedad hacia los dueños del capital, que son el quintil o el 1% o el 0,5% más rico de la población que participa como propietario de estas grandes tiendas financieras. Entonces, el punto es que las asociaciones de consumidores requieren la inyección estatal y el Estado requiere un rol más activo, requiere regular el mercado para justamente hacer el mercado más transparente y más competitivo. La economía de mercado es un dato de la causa, existe, está ahí, pero se requieren más contrapesos. Esto sería para otro programa, contrapesos sociales, pero particularmente a raíz de este programa, contrapesos en la protección a los consumidores, porque las asimetrías son tan grandes que las personas difícilmente con sus necesidades diarias, porque están envueltas, como dice Fin, en la nanoeconomía, en su coyuntura diaria, no tienen tiempo para precaverse de los monopolios u oligopolios. Hay que recordar que solamente el oligopolio farmacéutico funcionó durante varios años. Don Fin, ¿alguna idea para cerrar el capítulo? Yo pondría el énfasis tremendo en este momento porque es un problema, yo lo pongo en carácter nacional, desde el momento que se han emitido 30 millones de tarjetas para una población activa en Chile que genera ingresos de 7 u 8 millones de personas que tienen ingresos, le han entregado 30 millones de tarjetas. Quiere decir que estamos frente a un problema mayúsculo que lamentablemente la parte política no ha tenido el deseo
o no tiene el alcance de lo que está significando todos los juicios que hay en este momento de gente que no puede pagar, cosa que ahí va a ir en aumento en el tiempo porque sencillamente los costos de la tarjeta de crédito son tan altos que al final uno termina ahorcado. Agradecemos la presencia en este capítulo a don Francisco Castañeda, economista de la USACH, siempre vinculado a estos temas de consumo. Muchas gracias por estar acá. A don Finn Samsing, exdirector de Conadecus, economista de la Universidad de Chile, con quien también analizamos siempre este tipo de temas. Y a ustedes que presenciaron este capítulo, los invitamos a una próxima edición en el que analizaremos otro interesante tema. Muchas gracias.